¿qué has hecho? Disculparte con la abuela. Mi suegra había preparado un pastel casero para nosotros cuando la visitamos. Sin embargo, mi hija de 4 años lo derribó sin decir una palabra. A pesar de regañarla, mi hija se mantuvo callada y se dio la vuelta. Luego señaló la foto conmemorativa, pero el abuelo dijo que si lo comíamos, moriríamos. Me quedé sin aliento ante las palabras de mi hija, sabiendo que tenía un poder misterioso. Lo que siguió fueron revelaciones que comenzaron mi aterradora experiencia. Mi nombre es Amelie. Mi hija Julia tiene un poder misterioso. Lo noté cuando empezó a hablar. Mirando atrás, Julia a menudo saludaba y sonreía a espacios vacíos cuando era bebé. A medida que creció y comenzó a caminar y hablar, empezó a actuar como si estuviera jugando con amigos invisibles. Ella es solo una niña hablando con amigos imaginarios como parte de su juego. Mi esposo inicialmente no pensó mucho al respecto, sin embargo, a medida que Julia crecía, su extraño comportamiento se intensificaba. Papá, ¿comiste chocolate en secreto anoche, no? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No deberías hacer eso, el médico se enojará contigo. Esto sucedió cuando mi esposo estaba evitando conscientemente los dulces después de que le dijeron que su nivel de azúcar en sangre era alto durante un chequeo de salud. Sé dónde lo escondiste. Cuando revisé la parte de atrás del estante, Julia señaló. De hecho, había una caja de chocolates caros. ¿Comiste todo esto de una vez? Eso no es bueno. Lo siento, Julia. ¿Cómo lo supiste? Pensé que estaba escondido perfectamente. Julia, luciendo un poco orgullosa, dijo. La abuela me lo dijo. Luego sonrió al espacio vacío a su lado, diciendo. ¿Lo hicimos? ¿Quién? La abuela, la madre de mamá, por supuesto, pero éramos solo los tres, mi esposo, Julia y yo. Mi madre había fallecido antes de que Julia naciera. La abuela murió de una enfermedad, así que está preocupada por papá. Mi madre, a quien nunca debería haber conocido los dulces que no debería haber sabido a menos que se lo dijeran. Estas cosas sucedían tan a menudo que para este momento, tanto mi esposo como yo habíamos llegado a considerarlas parte de la personalidad única de Julia. Si ella decía que algo existía, incluso si no podíamos verlo o escucharlo, creíamos que era cierto. Sin embargo, una cosa que me preocupaba era que las interacciones de Julia con entidades invisibles le permitían ver a través de las vidas de otras personas. Tener los secretos de uno expuestos es problemático para los demás. Había personas que no pensaban bien de Julia por esto y sin duda habría más en el futuro, a veces incluso entre los cercanos a Julia. Julia, ven a jugar conmigo y Amelie por aquí. No, quiero jugar con el abuelo y la hermana mayor. Siempre que visitábamos a la familia de mi esposo, Julia siempre iba directamente a su abuelo. Él siempre la recibía cálidamente y jugaba felizmente con ella, pero ¿quién es esta hermana mayor de la que sigue hablando? ¿Quién se supone que debe estar allí? Entre los parientes solo mi suegra Kyle era negativa hacia Julia. Al comienzo de nuestro matrimonio, ella nos trataba normalmente como parientes, pero su actitud comenzó a cambiar gradualmente después de que Julia nació. Se volvió algo distante hacia tanto mi esposo como hacia mí y, especialmente, evitaba el contacto con Julia. Quizás por esto, Julia nunca se acercó acá, incluso a medida que ella crecía. La abuela es aterradora. Eso es todo lo que decía y no me contaba más. Creo que Julia no podía abrir su corazón porque no la reconocía. El mundo, por otro lado, probablemente no le gustaba el extraño comportamiento de Julia o el hecho de que su esposo adorara tanto a Julia. K siente que ha perdido su lugar como la persona más importante para su esposo. Puede parecer un poco infantil, pero es comprensible. Mis suegros eran conocidos como la pareja guapa entre los que los rodeaban. A pesar de estar en sus finales de los 60, Kyle era tan hermosa que podría confundirse con alguien de 40 años, y mi suegro tenía rasgos muy refinados. Los padres hermosos tienen hijos hermosos.
Las características de mi esposo se parecían mucho a las de su padre cuando él era joven. Como alguien que trabaja en una clínica de belleza, estaba ansiosa por aprender los secretos de belleza de K. No hago nada especial. Tal vez sea porque mi esposo siempre me dice que soy hermosa. Pensé que mis suegros eran una pareja que se respetaba mutuamente y se llevaba bien. Tener un nieto podría haberla hecho sentir que ya no es la persona más importante para su esposo y eso podría hacerla sentir sola. Cada vez que K era dura con Julia, yo intervenía entre ellas e intentaba convencerme de esto. Recibí la noticia del fallecimiento de mi suegro justo después de que Julia cumpliera 4 años. La causa fue electrocución. Ese día mi suegro había estado inusualmente borracho y, después de bañarse, somnoliento, conectó un secador de pelo con las manos mojadas. Fue tan repentino que Kyle quedó profundamente conmocionada. No quiero ver a nadie por un tiempo. Me veo terrible en el funeral. El rostro de Kyle parecía más viejo de lo usual. Por un tiempo no dejó que nadie la visitara y tampoco nos vio a nosotros. Pero después de aproximadamente un mes, parecía haberse calmado y empezó a ver gente de nuevo. Después de eso, mi esposo y yo reanudamos nuestras visitas a la casa de mis suegros. No puedo mantenerme deprimida para siempre. Él estaría triste. K dijo esto con su habitual rostro brillante y hermoso, lo cual era reconfortante. Sin embargo, el problema entre K y Julia permaneció sin resolver. Normalmente, cuando visitábamos, Julia jugaba sola en la habitación de mi suegro o, más bien, disfrutaba jugar con mi suegro, a quien parecía ver. Pero a veces Julia decía cosas extrañas a K sin ningún aviso. Abuela, usaste magia de nuevo. ¿Magia? ¿De qué estás hablando? Abuelo dijo que eres una bruja, por eso siempre eres hermosa. El abuelo ya no está aquí. Cada vez que Julia mencionaba a su abuelo, K se irritaba, poniendo nerviosos a mi esposo y a mí. Quizás deberíamos dejar de llevar a Julia a ver a mamá, dijo él. Pero Julia, que amaba a su abuelo, siempre quiso visitar su casa de los suegros para verlo, así que no pudimos traernos para detenernos. Un día, sorprendentemente, Kyle contactó a mi esposo. Estoy horneando el pastel que tú y tu padre amaban. Ven a visitar. Mi esposo se alegró de escuchar esto. K era buena horneando y sus pasteles de libra eran considerados excepcionales. Incluso las verduras que odiaba y las frutas de mal sabor se volvían deliciosas cuando K las convertía en pasteles de libra. A nuestra familia le encantan los dulces, así que Julia estaba emocionada e incluso sonrió a K ese día. Bienvenidos. He estado esperando por ustedes. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, los pasteles ya estaban horneados, zanahoria, espinaca, té, manzana. Los coloridos pasteles de libra parecían salidos de una tienda. «Wow, ¿hiciste todos estos?» K, wow, nostálgicos. Superé mi aversión a las verduras con estos. Mientras hablábamos, Julia trajo un pequeño plato y empezó a servir el pastel. Oye, Julia, lávate las manos primero. Esto es para el abuelo, dijo y llevó el pastel a la habitación de mi suegro. Esto es malo, Kyle se enojará, pensé, mirando acá, pero ella estaba sonriendo a Julia ese día. Emily, por favor, sírvete antes de que se enfríe. Animados por K, nos servimos un poco de pastel. Justo cuando íbamos a comer, de repente, con un fuerte estruendo, mi pastel fue derribado al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, el plato de mi esposo sufrió el mismo destino. Me tomó un momento darme cuenta de que Julia, con una expresión seria, estaba derribando todos los pasteles de la mesa al suelo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Deténlo. Para cuando dije eso, ya era demasiado tarde. Todos los pasteles estaban arruinados. ¿Qué has hecho para disculparte con K? Había pasado por alto la mayor parte del comportamiento extraño de Julia hasta ahora, pero esta vez estaba genuinamente enojada. Sin embargo,
Julia simplemente se dio la vuelta silenciosamente y luego miró fijamente a K. Ella murmuró: la abuela es una bruja mala, es un pastel mágico. Mi esposo también la regañó lo suficiente por. Mamá hizo esto para nosotros. Julia, ahora llorando, eventualmente gritó: quiero ir a casa. K, lo siento mucho. Hablaré con ella estrictamente más tarde. Está bien, K respondió calmadamente a mis desesperadas disculpas. Tal vez no le gustaron los sabores. Haré uno diferente la próxima vez, quizás de chocolate o algo que ella disfrute más. Ella está emocionada, así que es mejor ir a casa. Hoy enviaré algunos con mi hijo la próxima vez. K comenzó a limpiar los pasteles mientras nos preparábamos para irnos. Julia se acercó silenciosamente a mí y susurró: el abuelo dijo eso. Cuando levanté la vista, sorprendida, Julia estaba señalando hacia la habitación de mi suegro donde estaba mostrada su foto conmemorativa. Una vez que llegamos a casa, mi esposo y yo decidimos preguntarle a Julia sobre lo que había sucedido. Julia, ¿por qué hiciste eso? Dime. Yo estaba confundida y agotada en ese momento. ¿Por qué le disgustas tanto a la abuela? Mientras hablaba, mi enojo y confusión se convirtieron en tristeza. Al ver mi expresión, Julia comenzó a hablar tranquilamente mientras miraba abajo. Porque el abuelo dijo que si lo comíamos, nosotros moriríamos. ¿Qué? Según Julia, cuando ella colocó el pastel frente a la foto conmemorativa, su abuelo la miró tristemente, así que habló con él. Es cierto, el abuelo me lo dijo. Él dijo que hay veneno en ello. ¿Por qué la abuela haría tal cosa? Pensé que estaba acostumbrada a las historias de Julia, pero escuchar esto en la situación actual me dejó sin palabras. ¿No me crees? Viendo mi expresión escéptica, Julia se veía triste. El abuelo siempre está llorando y enojado, murmuró y luego se quedó silente. Esa noche, mi esposo y yo nos quedamos despiertos hasta tarde discutiendo a Julia. Ambos estábamos preocupados de que, si ella continuaba usando su habilidad para ver cosas invisibles para herir a otros, sería problemático. Pero ella es una niña única, no una que diría cosas como una broma o un chiste. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Julia nunca había hecho nada para pisotear la bondad de alguien. Si nosotros, como sus padres, no la apoyábamos, ella estaría aislada. Reconsideré mi posición. Además, pensando en la actitud de K en ese momento, se sentía mal. Ella no se enojaba por el comportamiento claramente malo de Julia, simplemente sonreía calmadamente. Considerando su relación, era extraño. Si lo que dice Julia es cierto, podríamos encontrar algo si investigamos la casa. Mi esposo parecía preocupado, pero él también quería conocer la verdad sobre sus padres. Decidimos investigar juntos. 2 días después, visitamos nuevamente la casa de mis suegros y nos disculpamos con K. Como una disculpa y un gesto de piedad filial de mi esposo, le regalamos un viaje de 1 semana. Ella estaba encantada con los lugares turísticos sugeridos y las comidas que le gustaban. Kyle se vistió y se fue de buen ánimo. Aprovechando su ausencia, buscamos por la casa. Si no encontrábamos nada, simplemente sería una broma de Julia o un malentendido. Tanto mi esposo como yo esperábamos que fuera así. Sin embargo, esta vez nuestras esperanzas fueron rápidamente desmoronadas. ¿Por qué? ¿Por qué mamá hizo esto? Ver a mi esposo derrumbarse en lágrimas fue conmovedor. Decidí que K debe ser responsabilizada por sus acciones. El día que K iba a cumplir años, mi esposo, Julia y yo esperábamos en la casa de los suegros. Fue un agradable cambio de ritmo. Gracias, ella nos entregó recuerdos, luciendo aún más hermosa que antes. Oh Julia, ¿estás dibujando? ¿Te sientes bien? K habló brillantemente a Julia. Sí, esto es el abuelo y la abuela. Al escuchar la respuesta de Julia, la sonrisa de K se congeló.
El cuaderno de dibujos mostraba a un hombre llorando y una mujer con una sonrisa malvada. Rápidamente llevé a Julia a la habitación de su abuelo y me disculpé. Lo siento. Está bien, no te preocupes por ello. Por un tiempo, entablamos una conversación casual, pero de repente escuchamos la voz alegre de Julia proveniente de la habitación de mi suegro. Probablemente estaba divirtiéndose jugando con él de nuevo. Emily, ¿no crees que es hora de detener eso? ¿Tú crees? Así, K suspiró con exasperación. Como padre, eres bastante relajada. Esa niña ya tiene 4 años, ¿verdad? Si sigue viviendo en su imaginación, la gente empezará a mirarla de manera extraña. Eso es parte de la personalidad de Julia. Además, a veces revela verdades inesperadas. Luego mi esposo y yo sacamos algunos documentos de nuestras bolsas. Estos eran pólizas de seguro de vida contratadas sobre mi suegro. Extendimos docenas de ellas sobre la mesa. ¿Qué es esto? ¿Limpiaste o algo? Feignando ignorancia, K no parecía particularmente alterada por los documentos. Estas son pólizas de seguro de vida contratadas sobre mi suegro. ¿No es esto un poco excesivo? Lo es. Soy ama de casa después de todo. Solo quería asegurarme de no estar en problemas si terminaba sola. Mi esposo estuvo de acuerdo. ¿También una ama de casa típica tomaría pólizas de seguro de vida de más de 10 compañías sobre su esposo? Yo también saqué un gran número de recibos de cirugía cosmética y tratamientos de belleza, cirugía cosmética, tratamiento láser para manchas, tratamientos de mejora de arrugas. ¿Hiciste estos? Incluso menos de un mes después de que mi suegro falleciera. No es de extrañar que te vieras aún más hermosa recientemente. Oh, es solo un poco interesante. La cirugía cosmética moderna es increíble. Puedes conseguir párpados dobles en un día. A pesar de nuestros intentos de rodearla, K permaneció impasible. ¿No tienes nada que decirnos? Haciendo que nos impacientáramos, mi esposo parecía serio. ¿Qué te pasa, ustedes dos? Hoy algo está mal. Al ver a K inclinar la cabeza confundida, mi esposo suspiró y sacó un álbum. En este punto, la cara de K finalmente mostró un indicio de tensión. ¿Dónde conseguiste eso? Pensé que lo tiré. Lo encontré en el armario de papá. Elogió las páginas. El álbum tenía varias partes tildadas groseramente con un marcador, como si alguien quisiera borrar a una persona de los registros. Probablemente, estas partes contenían fotos antiguas de K. Los procedimientos de cuerpo completo debieron haber costado mucho tanto por la cirugía como por el mantenimiento. Esto es problemático, murmuré, y K suspiró profundamente. Esto es problemático. A juzgar por su tono, Kyle estaba bastante enojada en este momento. Todos tienen un pasado que no quieren hablar, ¿verdad? Así que... ¿Qué? ¿Qué intentas decir con esta interrogación? Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Ella me miró fijamente a mí y a mi esposo. ¿Tomaste grandes pólizas de seguro sobre mi suegro y lo mataste para financiar tus cirugías cosméticas? K frunció el ceño ante mi acusación. Esperaba que ella se enfadara más, pero sorprendentemente, se rió suavemente y se apoyó en su mano, luciendo confiada. Has visto demasiados dramas de crimen, esto no prueba nada. No hay manera de que yo haría daño a mi esposo. Ella apartó los documentos que habíamos presentado. Solo contraté seguros para estar segura si terminaba sola. Siempre he pagado mis cirugías con mi propio dinero. ¿Qué hay de eso? Al ver la actitud de Kai como si no hubiera hecho nada malo, mi esposo parecía estar a punto de llorar. ¿Qué piensas que es esto? Con eso, él presentó silenciosamente la última pieza de evidencia. ¿Qué es esto? Esto es la lista de ingredientes del pastel que hiciste la semana pasada. Términos como domo y fosfuro de zinc estaban listados, lo cual sería incomprensible para una persona común. ¿Qué pastel?
¿Revisaste la basura? Sí. No quería hacer esto. Pero al escuchar esto, Ka lo miró con asco. Se detectaron varias sustancias tóxicas en el pastel que coinciden con el contenido de esto. Él arrojó una caja vacía de veneno para ratas sobre la mesa. Esta caja también se encontró en la basura de la casa de los suegros. Mi esposo, que trabaja en una universidad técnica, había tomado una pequeña muestra del pastel de la basura de la cocina y pidió a un colega en la universidad que lo analizara. Los resultados confirmaron que la afirmación de Julia de que el pastel estaba envenenado era cierta. ¿Por qué intentaste hacernos comer esto? Incluso mientras él la interrogaba llorando, Ka permaneció en silencio. ¿Fue la muerte de papá realmente un accidente? ¿Fue culpa de ese niño? De repente, sin ningún contexto. Kyle murmuró. Ese niño la llamó bruja frente a mi esposo. Nunca quise que él lo descubriera. Kyle explicó que todo comenzó cuando escuchó una conversación entre Julia y su esposo. Julia de alguna manera sabía sobre el pasado de Ka, cirugías cosméticas, y lo mencionó frente a él. Sabiendo de su pasado, Ka quiso borrar todo. Es realmente furioso que ese niño sea un diablo. Ella expuso mi secreto y trató de quitarle a mi esposo. Por su culpa, él dejó de amarme. Al escuchar a Ka insultar a Julia, sentí una oleada de ira, pero mi esposo gritó. Primero, intentaste envenenar a Julia y a nosotros también. ¿Por qué? Mamá, no eras así antes. ¿Qué sabes tú? Tú, que naciste con un rostro hermoso. La cara de Kyle se retorció de rabia, haciéndola lucir casi aterradora. Las preocupaciones sobre la apariencia de uno pueden ser tan severas que afectan toda la vida de una persona. El deseo de ser hermoso y ser amado por los demás puede llevar a resultados trágicos. He visto a muchas personas sufrir por esto, pero nunca he visto a alguien dañar a otros por ello. Cuando dije esto, Ka se volvió hacia mí y agarró mi collar. Él se casó conmigo, tuvo hijos conmigo, elogió mi cocina y habló palabras amables conmigo, todo por mi hermoso rostro. Mientras Ka continuaba gritando, hablé tranquilamente. Ka, estás equivocada. ¿Qué fue? Fue tu esposo quien te llamó bruja. Julia solo estaba repitiendo lo que escuchó. ¿De qué estás hablando? No seas ridícula. Él nunca me llamaría así. Le entregué suavemente a Ka una fotografía. ¿Qué es esto? Yo. La foto mostraba a una joven Ka. La superficie estaba ligeramente borrosa, pero la parte de atrás tenía una fecha escrita a mano en el nombre de Kyle. Estaba claro que esto era Ka antes de sus cirugías cosméticas. ¿Cómo es esto posible? Pensé que borré todo. Estaba en el diario de tu esposo. Él sabía sobre tus cirugías. Saqué un diario y leí desde él. Mencionaba encontrar el antiguo álbum de Kyle, tener curiosidad sobre las partes tildadas y descubrir que la antigua Ka era tan encantadora como la actual. El diario estaba lleno de sus pensamientos sobre su esposa. Escribió, ella es como una bruja de una historia, convirtiendo verduras amargas y frutas agrias en pasteles dulces. Ka es mi orgullo. No hay mención de no amarla. Le entregué el diario a Ka, pero ella lo dejó caer al suelo y se desplomó de rodillas. Desde entonces, solo murmuró. Es una mentira. Pero... yo, ¿por qué ese pastel? Era un recuerdo precioso para nosotros. Mi esposo fue el más desconsolado por esto. El pastel que su madre hizo, que él amaba desde la infancia, fue usado como una herramienta para el crimen. Presenté esta evidencia a la policía y lo denuncié. Nunca te perdonaré por intentar dañar a mi familia, dijo él tranquilamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente, escuchamos una voz desde atrás, asustando a todos los presentes y se volvieron alrededor. Allí estaba Julia, que había estado en la habitación de su abuelo solo momentos antes, sosteniendo un cuaderno de dibujos. El abuelo está vigilando.
Julia abrió el cuaderno de dibujos y lo mostró a K. Al ver el dibujo, tanto K como yo nos quedamos sin aliento. Representaba una figura monstruosa con forma de humano. ¿Se ha vuelto así? ¿Verdad? Abuela, entonces Julia miró fijamente detrás de Kyle. Kyle rápidamente se dio la vuelta y gritó al espacio vacío. Después de eso, K fue llevada por los oficiales de policía que habían llegado. Ella estaba extremadamente asustada y apenas podía hablar. Incluso después de llegar a la estación de policía, se acurrucó en una esquina de la habitación, murmurando repetidamente: «Él está vigilándola». Su apariencia una vez hermosa se había ido y su rostro profundamente arrugado se veía como el de una bruja que había vivido durante cientos de años. Al final, no pudimos encontrar evidencia definitiva sobre mi suegro, pero considerando su reacción en ese momento y su comportamiento posterior, era claro que pensar en ello era aterrador, así que dejamos de investigar más. Julia, que era pequeña en ese momento, ahora está en la escuela primaria y disfruta sus días. Sus misteriosas habilidades permanecen y todavía ocasionalmente ve cosas que otros no pueden. Sin embargo, sus amigos no la encuentran extraña o aterradora. Todos vienen a ver a las personas que quieren conocer. El abuelo siempre está vigilando nosotros, dice Julia con una sonrisa, mirando al espacio vacío.